¿Me escuchan? Sí, profesor, buenas noches. Ya, buenas noches. ¿Pueden ver la imagen? ¿Aló? Sí, La profe, imagen. sí. Cabeza ósea. De nuevo, ¿se ve la imagen, alumnos? Sí, profe. Ya, listo, vamos a empezar. Entonces vamos a hablar acerca de la cabeza ósea, ¿no? Ya, listo. La cabeza ósea tiene dos partes, el neurocráneo y el viscerocráneo. Cuando hablamos de neurocráneo nos referimos a los huesos de la bóveda craneana, donde está alojado el cerebro y el tronco encefálico y el cerebelo. Cuando hablamos de viscerocráneo nos referimos a los huesos de la cara, ¿no? Entonces, aquí, el neurocráneo está, vamos a usar el puntero, el neurocráneo está formado por 8 huesos, ¿no? Este neurocráneo se encarga de proteger al encéfalo. Todo este es el encéfalo. El encéfalo está formado por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. A la unión de estas tres estructuras se denomina encéfalo. Y este encéfalo está protegido por el neurocráneo. Y el neurocráneo está formado por 8 huesos. Este neurocráneo se divide en dos partes. La bóveda craneana, ¿no? Todo es de la bóveda craneana, y el otro elemento es la base del cráneo. La base, ¿no? Es todos estos elementos que se encuentran en la parte inferior, y la bóveda craneana está por encima, ¿no? Entonces el neurocráneo se encarga de proteger al encéfalo. El encéfalo está formado por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Este neurocráneo presenta 8 huesos. Estos 8 huesos se distribuyen tanto en la bóveda craneana o calvaria, también le llaman calvaria, y en la base del cráneo. Algunos huesos están tanto en la bóveda craneana como en la base, no en la base del cráneo. El único hueso propio de la bóveda craneana es el hueso parietal. Este es el hueso parietal. Es el único hueso propio de la bóveda, no va a la base. Los demás huesos forman parte de la bóveda y de la base del cráneo. Como el hueso frontal forma parte de la bóveda y de la base. El hueso occipital forma parte de la bóveda, pero también forma parte de la base del cráneo. El hueso temporal, es este, no, el hueso temporal forma parte de la bóveda y forma parte de la base del cráneo. De igual forma, este es el hueso esfenoide, forma parte de la base del cráneo, y hay una porción que se llama ala mayor del esfenoide, que forma parte de la bóveda. Otro hueso es el hueso, el etmoides. El etmoides es un hueso propio de la base del cráneo, ¿no? Así como el hueso parietal es propio de la bóveda craneana, ¿no? Entonces, ese es el neurocráneo. El viscerocráneo, o hueso o esqueleto de la cara, ¿no? El esqueleto de la cara, ¿no? Está formado por 14 huesos. Estos 14 huesos forman parte del viscerocráneo o esqueleto de la cara, ¿no? Está formado por lo siguiente. Este hueso es la mandíbula, ¿no? Es el hueso más grande de los huesos del viscerocráneo. Este es un hueso único, es el único hueso que es móvil, ¿no? Y luego tenemos aquí los maxilares. Los huesos maxilares son dos, ¿no? El maxilar del lado izquierdo, el maxilar del lado derecho, y se juntan en la línea media, pero son dos huesos, ¿no? Aquí hay una línea de separación, ¿no? Nosotros podríamos agregar, ¿no? Esa línea falta, es la línea de separación, estaría aquí.
¿no? Ahí. Entonces tenemos dos maxilares, ¿no? Antes se llamaba maxilar superior, maxilar inferior. Ahora, al maxilar inferior se denomina mandíbula. Cuando dicen que el paciente tiene una fractura de la mandíbula, puede fracturarse el cuerpo de la mandíbula o la rama de la mandíbula, ¿no? Y a veces nos llama emergencia por fracturas del maxilar. Ya no dicen del maxilar superior, simplemente todo esto se llama maxilar. No, maxilar del lado izquierdo y el maxilar del lado derecho. Otro hueso, un volumen que sería un tercer nivel en cuanto a su volumen. El mayor hueso es la mandíbula, luego le siguen los maxilares y luego el malar. Estos son los huesos malares. También se denomina hueso cigomático, no el cigomático del lado izquierdo, el hueso cigomático del lado derecho, ¿no? Luego tenemos estos dos huesos que se encuentran en la base de la pirámide nasal. Todo esto se denomina pirámide nasal. La pirámide nasal tiene una punta, dos alas, tiene las paredes laterales de la pirámide nasal y la raíz de la nariz. No, en la raíz, aquí, en la raíz de la nariz y parte del dorso de la nariz, aquí se encuentran los huesos nasales o huesos propios de la nariz. Son dos huesos independientes y aquí también nos falta separarlos, ¿no? Aquí. Entonces, estos son huesos propios, son dos huesos independientes, ¿no? Se llaman huesos nasales o huesos propios de la nariz, ¿no? Luego tenemos dentro de la fosa nasal, vamos a encontrar estos dos huesos, que son huesos pequeños, son huesos independientes, se llaman cornetes inferiores. Los cornetes inferiores son huesos independientes. En la parte central tenemos un hueso que visto de frente se ve como una línea, es el vómer, es un hueso único, no son dos huesos pares, igual que la mandíbula es un hueso único, no, en cambio los maxilares son pares, los malares son pares, los huesos propios de la nariz son pares, los cornetes inferiores son huesos pares, pero no el vómer es la línea media. Ustedes habrán escuchado, ¿no?, del tabique nasal, tiene una desviación del tabique nasal, ¿no dice, no? Entonces, a este nivel se va a encontrar el tabique nasal. O sea, el vómer forma parte del tabique nasal, ¿no? Ya. Entonces, el tabique nasal está formado por el vómer y aquí existe una porción, se llama lámina perpendicular del etmoides. La lámina perpendicular del etmoides, ¿no?, sería este nivel. Y esta lámina perpendicular se une con el vómer. Pero esta lámina perpendicular es del etmoides, que es un hueso de la base del cráneo. Entonces, quienes forman el tabique nasal es el vómer, como hueso propio de la cara, en la lámina perpendicular del etmoides, que es parte del neurocráneo, pero ya está a ese nivel. Y aquí nos faltaría un cartílago, el cartílago septal. Tres elementos forman el tabique nasal. ¿Qué más tenemos? Entonces deben ser 14 huesos, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí la mandíbula 1, el vómer 2, faltarían 14 huesos. Aquí tenemos un hueso par, ¿no? Aquí tenemos otro hueso par, los malares, y el hueso nasal, hueso propio de la nariz, son 3 huesos pares, más los cornetes, 4 huesos pares, serían en total 8 huesos. Aquí tenemos otro hueso, el hueso que está a este nivel, es pequeño, se llaman huesos lagrimales, ¿no? Entonces hasta ahí van 10 huesos, 10 más el vómer, 11, más la mandíbula, 12, nos faltarían 2 huesos. Esos 2 huesos no lo vemos aquí, por delante, lo vemos cuando el paciente abre la boca,
forman parte del paladar, ¿no? Entonces, eso se llaman los huesos palatinos, ¿no? Vamos a ver. Aquí. En el paladar está formado por los huesos maxilares, eso es parte del maxilar, y en la parte posterior están los palatinos. Aquí está el palatino de un lado, más el palatino del otro lado, con eso completan los 14 huesos. Entonces, para ver al palatino, hay que abrir, ¿no? Separar la mandíbula del maxilar, y lo vamos a ver aquí formando parte del paladar duro. Todo este es el paladar duro. Aquí, en una lista lateral, tenemos al vómer. Este es el vómer. Y el vómer les decía que se une con la lámina perpendicular del etmoides. A esto se denomina lámina perpendicular del etmoides. Todo esto. Y forma parte del tabique nasal. Entonces, si no preguntan quiénes forman el tabique nasal, pues el vómer, la lámina perpendicular del etmoides, ¿no? Y aquí nos faltaría un cartílago. Nos falta el cartílago septal, ¿no? Aquí nos falta un cartílago uniendo al vómer con la lámina perpendicular. En este espacio estaría el cartílago septal o el septum, ¿no? Queremos aquí dibujar, sería el septum así. Ahí, ¿no? Entonces, todo esto es cartílago. Entonces, la estructura del tabique nasal es cartílago más 2 porciones óseas, ¿no? Vamos a avanzar. Ahora, ¿qué significa sutura y qué es fontanela, ¿no? Entonces, estos términos de sutura y fontanela son importantes conocer. Por ejemplo, la unión entre los huesos frontales, ¿no? Cuando uno nace, los huesos son huesos frontales, pero a los 6 años se juntan los dos. Pero entre ambos huesos frontales existe una articulación que se llama sutura. La sutura, que es un tipo de articulación, nos permite juntar dos huesos de la bóveda del cráneo. Esto se llamará la sutura metópica o sutura frontal. Aquí tenemos otra sutura entre el hueso frontal y el hueso parietal. Se llama sutura coronal, ¿no? La sutura coronal es interrumpida por una membrana que se llama fontanela anterior. Inicialmente, la estructura de toda la bóveda craneana es membranosa, ¿no? En los primeros meses del feto, todo es membrana. Y esa membrana, en forma paulatina, va siendo reemplazada por hueso. Sales de calcio se van depositando en la estructura membranosa y terminas teniendo la estructura ósea. En el momento del nacimiento hay una zona, ¿no?, donde persiste esa estructura membranosa, y a eso se denomina fontanela. Aquí no hay hueso, hay tejido membranoso. ¿No? Y ustedes, si tienen algún familiar o hermanito, ¿no?, cuando nace, aquí hay una depresión, ¿no? Se pueden tocar, es membrana, el resto es hueso. Entonces esto se denomina fontanela anterior. Está más cerca de la pirámide nasal, y hacia la parte posterior, donde confluyen los parietales y el occipital, hay otra fontanela que es de menor tamaño y tiene una forma triangular. Se llama fontanela posterior. Hacia adelante se llama fontanela anterior o fontanela bregmática. Tiene forma de un rombo, ¿no?, o de la punta de una flecha, ¿no? La flecha se denomina sagita, por eso esta línea o este plano es el plano sagital. Y la sutura, esta sutura se llama sutura sagital. Y ustedes ven, esta es como una flecha. Sinónimo de flecha es sagita, ¿no? Este sería la punta de la flecha. Esta es una fontanela de mayor tamaño. Esta es una fontanela muy pequeña, ¿no?
Entonces tenemos aquí la estructura